Seguimos aquí en el día y las imágenes que observamos es parte de la tala que denunciara Jaime David Fernández Mirabal, una tala que se realizó frente a la torre de Fifth Tower en la avenida Anacaona. Hablamos del Parque Mirador Sur, donde hay varias especies nativas de aquí de República Dominicana, y la denuncia que hiciera Jaime David Fernández fue que una persona de Fifth Tower cortó algunas partes de los árboles porque él consideraba que esto le impedía ver el mar. Esta es la denuncia que realiza Jaime David. Hasta el momento ni la alcaldía ni medio ambiente toman la responsabilidad por el hecho, dicen que no, que esto se realizó de espaldas a ellos, pero que se está investigando para ver lo que pasó y que se aplicarán las sanciones debidas. Esto por un lado. Por el otro, nosotros se les anunciábamos a ustedes que tendríamos una conversación sobre algo que afecta en estos momentos a una buena cantidad de dominicanos. Independientemente de donde usted se encuentre aquí en el territorio nacional, puede que conozca o que esté padeciendo de virus respiratorios. Y por eso tenemos al doctor Antonio Villegas. Él es infectólogo, internista de adultos, y nos comentará un poco sobre esta gripe mala que anda. Saludos, doctor, bienvenido al día. Buenos días, Indira, muchas gracias por la invitación. Dígame, doctor, ¿qué ve usted en consulta en estos momentos? Bueno, en verdad sí, un aumento significativo de casos de infecciones respiratorias, principalmente altas, como uno diría, virus gripales. Hay un aumento muy significativo de estos casos en la consulta, en la emergencia y hasta en la hospitalización en los centros de salud, por lo menos en Santo Domingo, que obviamente es donde yo trabajo principalmente. ¿Y cuáles son los síntomas que presentan estas personas que hacen que lleguen a los centros médicos? Mira, la sintomatología o los síntomas que están presentando los pacientes, los típicos que siempre hemos conocido de estas enfermedades respiratorias: fiebre, malestar general, tupidos, por así decirlo, un poquito de tos, que son los síntomas clásicos que uno conoce. Pero algo bueno es que las personas están buscando atención médica de manera más temprana. Y eso es obviamente uno de los resultados de la pandemia que tuvimos, que ya las personas se están preocupando más rápido y están buscando atención más rápido antes de obviamente agravarse. Y esa es una de las principales razones por la cual también ha habido un aumento significativo de la atención en estos pacientes. Antes quizá la gente pasaba desapercibido, tomaba remedios caseros, manejo de los síntomas, pero ahora las personas están buscando más atención médica, y eso es todo resultado de la pandemia que tuvimos. Entonces, doctor, el hecho de que acudan más personas a los centros de salud, a las consultas con estos virus, no significa que acudan en estado de gravedad, sino que tal vez notan algún tipo de síntoma y quieren prevenir. Exactamente. Exactamente. La mayoría en verdad de las personas, independientemente está viendo un aumento significativo de los pacientes y de los casos, no se refleja en su totalidad en un aumento de la hospitalización, de los pacientes severos, de los ingresos a UCI. En verdad simplemente las personas están buscando atención médica mucho más temprano que lo que antes hacían las personas. Y doctor, en los casos que sí entran en gravedad, ¿qué ocurre con estos pacientes? Lo mismo que uno siempre ha hablado con el tema de influenza y COVID, principalmente en pacientes con factores de riesgo. Usted sabe los típicos factores de riesgo para severidad de cualquier enfermedad: obesidad, mayores de edad, diabéticos, enfermedades crónicas como pacientes con cáncer, insuficiencia renal. Son pacientes que obviamente cuando presentan estas enfermedades respiratorias o tienen o presentan una descompensación de su enfermedad de base, por ejemplo, o ya propio al mismo virus respiratorio, como dificultad respiratoria, neumonías y así sucesivamente. Y cuando nos referimos también al tema de la neumonía, ¿cuáles serían los síntomas que me indican a mí que ya mi virus evolucionó a una neumonía o mi afección evolucionó a una neumonía, y cuál es el procedimiento a seguir con estos pacientes? Yo creo que, por ejemplo, para reformularlo quizá un poquito mejor, ¿cuáles serían Claro. los síntomas que uno debería preocuparse? Pues no Ajá. necesariamente tiene que ser neumonía. Por ejemplo, obviamente
cuando tú estás teniendo dificultad respiratoria en reposo, por ejemplo, yo estando sentado, uno estando en la casa tranquilo, en el trabajo, uno ve que está sofocado, le falta demasiado el aire. Obviamente esto es algo muy personal de sensación del individuo, pero eso no es algo objetivo para el médico muchas veces. También personas que están teniendo episodios febriles que no se controlan con uso, por ejemplo, de acetaminofén o metamizol, eso es un gran ejemplo. Personas que por esa misma enfermedad están teniendo descompensación de sus azúcares, por ejemplo, los pacientes diabéticos, pacientes ancianos o mayores de edad que están teniendo cambios en su conducta. Esos son algunos de las llamadas de alerta que el paciente tiene que tomar en cuenta. La tos es muy común, o sea que eso no es tanto una llamada de alerta, excepto si por ejemplo se acompaña de sangre, tos con sangre, Ay, sí, hay por que ejemplo, preocuparse. obviamente dolor de pecho, anormal, porque cuando uno tose mucho, obviamente le duele el pecho a uno, pero cuando hay un dolor de pecho anormal, por ejemplo, y obviamente ya alteración de su estado mental del paciente, fiebres incesantes, deshidratación importante, son signos que deben de alertar a uno para buscar más rápido aún la atención médica. Y entonces, doctor, ahora que usted menciona la alteración del estado mental, ¿influye el que yo padezca alguno de estos virus con que se me altere la mente de alguna u otra forma? Porque uno tiende a pensar solamente en pulmones, en esos síntomas evidentes. Gracias por la aclaración. Eso ocurre más en los extremos de la vida, Ah, en personas ancianas ok. y en menores de edad, principalmente menor de 1 año, debido a que estas enfermedades respiratorias, como tienden a causar fiebre, en un país que está haciendo un calor importante, la deshidratación es mucho más marcada. Y uno de los síntomas o signos de deshidratación importante es alteración del estado de conciencia de esa persona y tiende a ocurrir o en personas mayores o en extremos de la vida menores, usualmente menores de 1 año. Y sobre los remedios naturales, doctor, que vemos, por ejemplo, nuestra compañera Edith Febles, que en estos días está también aquejada de salud, vemos en el chat como siempre le ponen, Edith, tal cosa, o tal remedio, o tal planta con tal planta, te quita esa gripe de una vez. ¿Qué se hace en ese caso? Los manejos en la casa que se pueden hacer en todos los pacientes, obviamente acetaminofén e hidratación, esa es la clave. Esa es la clave. Hidratación y acetaminofén. Acetaminofén para bajar la fiebre y la hidratación para evitar la deshidratación. Pero los remedios caseros, clásicos, que uno siempre ha escuchado, al final del día no tienen evidencia científica. Y la combinación, la utilización de test, combinación de productos naturales, hay que recordar que también tienen efectos adversos que uno puede desconocer como paciente. Y a mí me gusta siempre poner el gran ejemplo de lo que pasó con la moringa. Ah, sí. Recuerda que eso fue un producto que aún existe, que hubo hace ya un poquito, antes de la pandemia, hubo un boom de las personas utilizando grandes cantidades de líquidos derivados de la moringa y hubo un aumento significativo de daño hepático, porque la gente no toma en cuenta que aunque son productos naturales, son productos químicos que tienen reacciones diferentes en el cuerpo. Lo mejor que uno puede hacer en la casa cuando uno tiene enfermedades respiratorias por virus o gripes malas, como uno lo quiera llamar, obviamente, hidratación, clave, acetaminofén, y ante cualquier signo o dato raro, buscar atención médica. Ya, esa es la clave y esa siempre ha sido la recomendación desde hace decenas ya, de décadas. Esa ha sido la recomendación de manejo de la casa. Doctor, en el caso de las recaídas, porque vemos que la gente le da la gripe, mejora, entre comillas, pero a los pocos días de nuevo tiene gripe o tiene una recaída. ¿Por qué ese poco tiempo entre una afección y otra? ¿O es la misma? Bueno, hay que recordar que hay muchos tipos de virus que causan síntomas similares. No es nada más COVID, influenza, pero hay un gran número de virus diferentes que causan enfermedades respiratorias. Y muy bien, y muchas veces estas recaídas que ocurren es asociado a infección por diferentes virus. Lo que pasa es que como estos virus
aparte del COVID y la influenza, los virus no tienen mucho significado clínico investigarlo, por eso es que uno no investiga cuáles son los virus, ¿entiende? Que no sea COVID e influenza, recordando que la COVID y la influenza tienen tratamientos específicos, pero los demás virus no. Entonces, al médico no le interesa saber, mira, tú tienes el virus 1 hoy y en 2 semanas que te dio un proceso gripal de nuevo, tú dices, tú tienes el virus 4, porque al final del día es manejo de síntomas. Claro. ¿Entiendes? Entonces, es importante que las enfermedades respiratorias virales son cíclicas. Siempre van a estar ocurriendo en diferentes periodos en nuestro país, en el mundo entero. Entonces, que tú te infectes de manera consecutiva de diferentes virus es muy común. Es muy común. Y un virus no te da inmunidad para otros virus diferentes. Sí, porque uno piensa, pero ya yo pasé una gripe, ¿y por qué ahora Lo que me pasa da? es que hay que recordar, hay muchos tipos de virus que dan estas infecciones respiratorias altas o gripes, que no hay inmunidad de uno, le da inmunidad al otro. Y por eso es común ver que hace 2 semanas yo tenía una gripe y ahora 3, 4 semanas después tengo gripe de nuevo. Eso es de virus diferentes. Ujú. Doctor, usted como infectólogo e internista, además de, me salta la curiosidad, además de estos temas, por ejemplo, de virus respiratorios y demás, ¿qué es algo que usted en su trayectoria y en lo que ve en consulta también recibe? O no sé si lo que más reciba sean las gripes o qué otro tipo de afección. Tú sabes que como médico infectólogo, el médico infectólogo es aquella persona entrenada para prevenir, controlar, diagnosticar y tratar enfermedades infecciosas de manera global. O sea que en la consulta del médico infectólogo uno recibe todo tipo de enfermedades infecciosas. Podemos decir que las más comunes que uno recibe son estos virus respiratorios como influenza, COVID, infección de vías urinarias, extremadamente común de verlo en nuestra consulta, infecciones de piel y tejido blando como son celulitis, erisipela, pero cualquier proceso infeccioso es de interés para el médico infectólogo en nuestro país. Bueno, yo pienso que la recomendación con que salimos de aquí es que hay que cuidarse y también acudir a un profesional si vemos que estos síntomas se agravan. Así que muchas gracias al doctor Antonio Villegas, él es infectólogo e internista, con él conversamos sobre esta gripe mala que tiene nombre y apellido, pero hay otros virus también, como dice el doctor, no es solamente uno. Les agradecemos a ustedes su sintonía a través de Telesistema, Canal 11 y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos mañana con más de este programa El Día.